Buen día, continuamos con el estudio de los Evangelios y este es el tema 101 acerca de las ciudades impenitentes. Bueno, para empezar, tuve un tiempo sin grabar el estudio de los Evangelios y me disculpo si estuvieron esperándolo, pero ya continuamos con la ayuda del Señor y continuamos con los proyectos de animaciones y otras cosas que vienen más adelante. Pero para continuar acerca de este tema y entrar en materia, vamos a estar en Mateo capítulo 11, versículos del 20 al 21, donde nos dice la palabra lo siguiente. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Bueno, en cuanto a estos pasajes, sí nos menciona diferentes ciudades que se vuelve interesante analizarlas y tomarse en cuenta para entrar en el contexto. Bueno, si les puedo comentar acerca de estas ciudades, vemos que Corazín fue un lugar ubicado en Galilea y en su contexto pues era una ciudad judía que probablemente conocían de la ley, y este fue un lugar donde no fue tan aceptado el mensaje del Señor, donde las personas no se arrepintieron a pesar de ver milagros allí. Por eso, está presente en estos versículos. Respecto a Betsaida, está también ubicado en la región de Galilea, al norte del lago, y es también una ciudad judía, y es el lugar de origen de Pedro, de Andrés y de Felipe. Y en este lugar se presentaron milagros importantes como la sanación de un ciego, que está en Marcos 8, y la alimentación de las multitudes cerca de ahí. Entonces, este lugar de Bethsaida conocían a Jesús muy de cerca, pero igualmente se, se acomodaron, en ver al Señor de lejos y no conocerlo, no entregarse a Él. Ahora, si hablamos de la región de Tiro y Sidón, estaban ubicados en Fenicia, un lugar que actualmente se conoce como Líbano, y era un lugar de ciudades gentiles, con un contexto comercial donde había bastante poder económico y estaban asociadas al paganismo y a la idolatría. Entonces, desde el punto de vista judío, eran consideradas naciones enemigas y eran un símbolo de corrupción moral. Por esa razón, el Señor da la pone acá, la pone como un ejemplo de naciones que habrían reaccionado de forma distinta al mensaje del Señor. Entonces, ahora sí, si repasamos el mensaje del Señor y ya sabiendo cuáles son estas naciones, cuáles son estos lugares que pasaba allí, entonces vemos que el pasaje nos dice que el Señor había hecho muchos de sus milagros en estos lugares, pero ellos no se habían arrepentido. Se acostumbraron a los milagros del Señor, lo vieron como algo normal, como algo regular,
como quizás que Jesús era alguien que hacía milagros, y se interesaron por sus milagros, pero no se interesaron más que por los milagros solamente y no en su mensaje. Y ellos no estuvieron cerca del Señor. Y se nos menciona estas naciones de Tiro y de Sidón, lugares con un contexto más distante de Jesús, más lejos de la ley, más lejos de las enseñanzas del Señor, donde si en esos lugares se hubieran dado esos milagros, ese nivel de poder, de demostración de poder, de escuchar el mensaje de salvación. Entonces el Señor dice que se hubieran arrepentido en silicio y en cenizas. O sea, esto representando una forma de ayuno, una forma de oración que existía en aquel entonces en Israel. Pero vemos que este es el tema principal de esos pasajes, que no hay arrepentimiento. Sí, hay milagros, está Jesús ahí cerca, lo conocen, lo ven, lo escuchan, pero no hay arrepentimiento. Y ese es el problema con estas naciones, que no hay arrepentimiento. Así que vamos a continuar ahora con los pasajes del 22 al 23, donde nos dice lo siguiente: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Ahora vamos a mencionar brevemente el contexto de estos otros dos lugares que se mencionan aquí. Capernaum está ubicada en Galilea, a orillas del lago. Realmente era un lugar de cultura judía importante, era un centro comercial y religioso, y este lugar fue básicamente la base del ministerio del Señor. Allí hizo muchos milagros, sanó muchos enfermos, expulsó demonios. Este lugar fue muy importante para el ministerio del Señor. Y si hablamos de Sodoma, pues este fue un lugar que fue destruido por Dios y es un símbolo incluso del juicio divino. Fue destruido por su pecado este lugar, según Génesis capítulo 19. Entonces, el contexto aquí es incluso quizás más fuerte que en el caso anterior, porque se está hablando de la ciudad más cercana al Señor, de la ciudad más cercana del Señor, y luego de una ciudad que fue destruida a causa de todo el pecado que se daba ahí. Se nos habla acerca del día del juicio y cómo va a ser más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para estas otras dos ciudades que mencioné anteriormente, de Bethsaida y ahora vemos que en el caso de Capernaum se dice: tú quedas levantada hasta el cielo. O sea que está en una posición de privilegio, está sobre otros lugares, hasta el Hades, serás abatida. El Hades significa infierno, representa infierno, dice serás abatida. O sea, este lugar está en lo alto, está en importancia, está en poder sobre otros lugares, al parecer, pero va a caer, va a ser abatida, va a ser sometida. ¿Por qué? Porque no se arrepienten, hacia el Señor, no se vuelven a Él. Entonces, este mensaje es muy claro y
y es muy importante, como siempre. ¿Cuál es el mensaje de estos pasajes? El mensaje es que entre más conocimiento, entre más tiempo o más oportunidades, más expuestos estemos a la verdad del Señor, entonces somos más responsables de nuestra forma de reaccionar, de nuestra actitud, de nuestro corazón, para arrepentirnos delante del Señor. Porque si después de escuchar, de ver, de sentir, de cualquier manera de percibir al Señor, si después de tenerle tan cerca no nos arrepentimos, y después de ver sus milagros, de ver su poder, no creemos que Él es un Salvador suficiente, que Él puede ser el Señor de nuestras vidas, que Él puede gobernarnos, entonces nuestro castigo por, por nuestra desobediencia pues tiene que ser mayor para, en comparación con aquellos que con escuchar una vez del Señor, con escuchar un poco acerca de Él, ya se vuelven, ya se entregan, ya cambian la dirección de sus vidas y deciden confiar en Jesús para salvación. Entonces, es un mensaje para nosotros que quizás tenemos la oportunidad de conocer al Señor desde una edad temprana, desde una temprana edad, cómo reaccionamos, cómo, qué hemos hecho con ese conocimiento, qué hemos hecho con ese privilegio, con ese regalo, con esa gracia de haber conocido al Señor, qué hemos hecho nosotros. Hemos vivido una vida digna para el Señor con el tiempo que nos ha dado, que nos hemos arrepentido, corazón, vivimos en ese constante arrepentimiento, en ese constante buscarlo, en ese constante seguirlo. En verdad, pues estamos viendo como estas ciudades que conocen mucho del Señor, que conocieron mucho al Señor y no se arrepintieron. Tengamos cuidado con eso y con pensar que por estar cerca del Señor, por conocerlo mucho, por ir todos los días posibles a la iglesia, por servir en cualquier ministerio en la iglesia o por estudiar la Biblia, aunque sea todos los días y nuestro corazón lo ve como cualquier cosa, si nuestro corazón deja de entregarse al Señor, si deja de someterse, si deja de obedecerlo, si deja de desearlo, hay un problema en nosotros y tenemos que tener muchísimo cuidado con eso y rogarle al Señor para que nos demos cuenta de qué tan cerca estamos de Él verdaderamente, no en cultura, no en religiosidad, no en el día a día, no en la rutina, sino en nuestro corazón. ¿Cuántas veces está nuestros labios hablando del Señor, pero nuestro corazón está lejos de Él, dice la palabra? Así que tenemos que tener muchísimo cuidado con esto y no dejar que nuestro corazón se guíe a sí mismo, sino rogarle al Señor para que nos guíe. Así que, bueno, igualmente el versículo 24 nos habla acerca de esto, acerca del castigo que tiene que ser más severo, más severo. Y recordemos que si nosotros tenemos esta oportunidad de escuchar al Señor cuando en otros países, en otros tiempos, en otras circunstancias, es muy difícil escuchar este mensaje. ¿Y qué hacemos con ese privilegio? ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo abrazamos o lo despreciamos? Para reflexionar. Esto es muy importante, hermanos y hermanas. Y para cerrar con el mensaje, un versículo de Lucas capítulo 10, versículo 16, que fue un versículo que no hemos abordado anteriormente.
Dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Este pasaje referente a cuando vamos a compartir el mensaje del Señor, tenemos que saber que no tenemos que tomar personal los rechazos, la resistencia que ofrezca el mundo hacia la palabra de Dios, porque como vimos en este mismo pasaje, si incluso al Señor lo rechazaron, si incluso estando el Señor junto a ellos no se quisieron arrepentir, cuánto más puede pasar con nosotros y cuánto más nos pueden despreciar a nosotros. Entonces es solamente un mensaje real que nos da la palabra y un mensaje que nos motiva a seguir adelante, porque en realidad el Señor tiene todo en su control y Él sabe lo que hace, y Él sabe cómo permite que fluya el río de su bendición sobre las naciones. Así que bueno, cada 15 días, si les quiere, habrá un nuevo mensaje bíblico y un nuevo contenido cristiano también. Suscríbete, a tu like, comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.